Estimados jóvenes, ¿cómo están? Continuando con el desarrollo de las sesiones, en esta oportunidad voy a explicar la sesión número 6, correspondiente al laboratorio 6 del curso de laboratorio de transferencia de calor y masa. El tema es calor de combustión, es el complemento, ¿no?, a la sesión anterior, donde se observó las reacciones de combustión, los balances. En esta oportunidad se va a determinar el calor de combustión. Obviamente es todo en base al caldero, ya que la experimentación se realizó en el equipo. Bien, como objetivo tenemos evaluar el consumo de combustible en el caldero, efectuar balance de materia y energía en el caldero y dispositivos de calentamiento, como la paila de cocción, el exhauster, ¿no? Principalmente esos dos equipos. Y obviamente el balance de energía en el caldero y también determinar el calor, ¿no?, teniendo en cuenta los cálculos del laboratorio anterior. Saberes previos. ¿Qué es reacción de combustión? ¿Qué entiende por calor de combustión? ¿Qué es poder calorífico? ¿Cuántos tipos de poder calorífico existen? Bueno, estas preguntas son parte del debate, como toda sesión que se realiza en laboratorio. La problematización. ¿Cuál es la diferencia entre el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior? Bueno, es una pregunta muy importante, ya que eh, a nivel industrial se habla del poder calorífico de los combustibles. Obviamente hay una diferencia entre ambos. Entonces, en base a la información que ustedes van a dar lectura, va a ser de mucha importancia para generar el debate antes del desarrollo de la práctica. Al final, el logro de la sesión, que al finalizar la sesión, ustedes van a estar en la capacidad de determinar el calor de combustión, teniendo en cuenta la combustión en el caldero. Motivación. Como toda clase, un video referente al tema y la importancia de este tema desde el punto de vista industrial. Desarrollo del tema. Calor de combustión. Bueno, primero una reacción de combustión, obviamente en base al tema tratado anteriormente. Conocen de que para la reacción de combustión se da entre un combustible más el comburente, que por lo general, bueno, es el oxígeno presente en el aire. Se obtiene gases, obviamente los gases de combustión, más el calor, ¿correcto? Por lo general los combustibles son fósiles, ¿no? Pero los componentes principales de los combustibles vienen a ser el carbono y el hidrógeno. Bueno, en las imágenes pueden apreciar algunos ejemplos o casos, ¿no?, donde se lleva a cabo la combustión. ¿Sí? Por ejemplo, acá se tiene un motor. Recuerden que en cada uno de estos casos, obviamente lo que se aprovecha es el calor que se genera de la reacción. Entonces, el calor obviamente, en la reacción de combustión genera un calor de reacción. Ahora, el calor de la reacción es el calor absorbido o liberado durante un proceso de reacción química. En este caso, una reacción de combustión. En el caso de las reacciones de combustión, por ejemplo, la combustión del carbono, cuyo producto es el dióxido de carbono, libera de energía 394 kJ por mol de carbono. Obviamente, esa energía es aprovechable, ¿no? Aprovechable. En el caso del metano, por ejemplo, la combustión del metano produce, bueno, obviamente acá hay una combustión que aparte del dióxido de carbono se genera agua, es una combustión completa y se libera 890.4 kJ por mol de energía. Entonces, obviamente, como ustedes pueden apreciar, la energía que se genera, pues, va a depender del tipo de combustible y obviamente lo que se busca es aprovechar la mayor cantidad de energía posible. Una de las aplicaciones de la combustión se tienen los calderos pirotubulares,
donde se aprovecha toda esa energía. Obviamente también, por ejemplo, el carbón, utilizado, hay tipos de calderos donde se utiliza, por ejemplo, carbón, ¿no? Ya, bueno, el combustible puede ser sólido, donde se utiliza el carbón sólido, puede ser un líquido, como el caso del petróleo, y pueden ser gases, ¿no? Como el caso del metano, por ejemplo. Entonces, cada uno de ellos va a generar cierto calor durante la combustión, y ese calor va a ser aprovechado. Obviamente, como el calor aparece en el lado de los productos, entonces da a entender de que las reacciones de combustión son reacciones exotérmicas, porque liberan energía, ¿no? La cual es aprovechada dentro de una operación. Bueno, por lo general en la práctica los combustibles pueden definirse de esta forma, la reacción. Ojo, se tiene en cuenta la reacción completa, ¿no? Pero en nuestro caso vamos a utilizar la reacción, obviamente práctica, que se determinó en el laboratorio anterior. Y en base a ello se va a determinar el calor generado o aprovechado por el caldero. No olvidar que los elementos o el triángulo, ¿no?, que hacen posible la combustión es el combustible, el calor y el oxígeno. Bien, a nivel industrial se habla ya de poder calorífico, ¿no?, de los combustibles. Entonces, el poder calorífico es la cantidad de calor que entrega 1 kilogramo o 1 metro cúbico de combustible al oxidarse en forma completa. Entonces, las unidades del poder calorífico, obviamente, puede ser kilocalorías por kilogramo, kilocalorías por metro cúbico, puede ser kilojoule, o del sistema, también, bueno, sistema internacional. En otros sistemas se tiene, por ejemplo, BTU por libra masa y BTU por pie cúbico, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo del carbono. Ahora, el poder calorífico de un combustible puede ser poder calorífico superior y poder calorífico inferior. Entonces, el poder calorífico superior. En los productos de la combustión, el agua aparece en forma líquida, por lo que se aprovecha todo el calor de oxidación de los componentes del combustible. Otra característica es que el vapor del agua proviene de la humedad propia del combustible y el agua formada por la combustión del hidrógeno del combustible. De esta manera, al condensar el vapor de agua contenido en los gases de combustión, se tiene un aporte de calor de 597 kilocalorías por kilogramo de vapor de agua condensado. Para obtener el poder calorífico de un combustible es necesario que todo el carbono se oxide en forma completa, pasando a anhidrido carbono. Bueno, en resumen, el poder calorífico se refiere a que dentro de los gases de combustión, el agua va a salir en forma líquida. Por lo tanto, obviamente, ese calor liberado, al condensarse, se va a aprovechar. Por lo tanto, en pocas palabras, este diagrama nos explica todo y mucho mejor, ¿no? Se tiene el combustible, el aire, se da la combustión, los gases de combustión, el calor generado por oxidación del combustible, más el calor de condensación de vapor de agua. Todo ese calor, o estos calor, obviamente en este caso el calor de condensación, más el calor de oxidación, se refiere al poder calorífico superior, ¿no? Es decir, ese vendría a ser el calor total de la reacción. Entonces, el vapor de agua contenido en los gases de combustión condensa, en este caso. Obviamente, vuelvo a repetir, en esa condensación se aprovecha o se genera un calor adicional al calor de oxidación. Entonces, ambos calores, por decirlo así, vienen a formar parte del poder calorífico superior. El poder calorífico inferior es la cantidad de calor que puede obtenerse en la combustión completa de la unidad de combustible si en los productos de combustión el agua está en forma de vapor. Entonces acá cambia ya. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, una parte del calor generado en las oxidaciones se utiliza para evaporar el agua. Por lo tanto, esa parte de calor no se aprovecha. Claro. Obviamente acá del calor de oxidación, ¿qué va a suceder? Parte de ese calor
va a hacer que el agua que se ha condensado se evapore, ¿no? Entonces se está perdiendo calor. Por eso es que se le llama poder calorífico inferior. Y también, teniendo en cuenta el diagrama, obviamente en este caso se tiene un solo calor ya. Porque el agua el otro calor obviamente se ha perdido porque el agua se evaporó, o sea, ya no se tiene en cuenta. Entonces simplemente se tiene un solo calor, obviamente vendría a ser el calor de oxidación del combustible, y eso se le llama poder calorífico inferior, ¿no? En este caso el agua contenido en los gases de combustión no condensa. Entonces, el poder calorífico superior, el vapor de agua contenido en los gases de combustión, condensa. Y el poder calorífico inferior, el vapor de agua no condensa. Por lo tanto, obviamente se pierde también parte del calor generado en la oxidación del combustible. Son dos términos muy importantes que ustedes, cuando estén en el sector industrial, obviamente van a escuchar de estos términos. Entonces es muy importante que conozcan cuál es la diferencia entre ellos. Bueno, obviamente hay una ecuación que relaciona los poderes caloríficos, donde el poder calorífico inferior es igual al poder calorífico superior menos 597 por G, donde PCI viene a ser el poder calorífico inferior en kilocalorías por kilogramo de combustible, y el superior viene a ser kilocalorías por kilogramo de combustible también. 597 es el calor de condensación del agua a 0 grados Celsius, donde es kilocaloría por kilogramo de agua. Y G es el porcentaje en peso del agua formado por la combustión de hidrógeno más la humedad propia del combustible, donde G es igual a 9 por el hidrógeno más el agua, donde siendo 9 los kilogramos de agua que se forman para oxidar 1 kilogramo de hidrógeno, y el hidrógeno viene a ser el porcentaje de hidrógeno contenido en el combustible, y el agua vendría a ser el porcentaje de humedad en el combustible. Entonces, esa ecuación obviamente permite relacionar los poderes caloríficos. Pero a nivel industrial, obviamente, el agua en los gases de combustión sale en forma de vapor principalmente. Por lo tanto, a nivel industrial, el poder calorífico se relaciona o es equivalente al decir también poder calorífico inferior. Bueno, poder calorífico del carbono. La reacción química de la combustión completa del carbono es carbono más oxígeno nos da dióxido de carbono más 8.14 kilocalorías por kilogramo de carbono. Si el oxígeno disponible para la combustión no fuera lo suficiente, el carbono se oxida formando monóxido de carbono con liberación de calor de menor cantidad. Entonces, cuando la combustión es incompleta, obviamente se tiene menor cantidad de energía. Obviamente el porqué es parte también del debate en el día del laboratorio. El poder calorífico del hidrógeno se tiene, por ejemplo, el poder calorífico superior. El poder calorífico superior, donde el hidrógeno al combustionar produce agua, más 34.4 kilocalorías por kilogramo de hidrógeno. Este valor incluye el calor cedido por la condensación. Acá ese calor ya es el calor total, al superior. Incluye inclusive el calor de condensación de vapor de agua formado en la combustión, por lo que de acuerdo a lo explicado anteriormente corresponde al poder calorífico superior. ¿Sí? Entonces, luego se tiene también el poder calorífico inferior. En el caso de que no se pueda aprovechar ese calor de condensación al calor liberado en la oxidación del hidrógeno, habrá que descontarle el calor que se pierde al no condensar el vapor de agua, con lo cual se obtendrá el poder calorífico inferior, obviamente aplicando esta forma. Bien, jóvenes, eso sería todos los conceptos base para el desarrollo del próximo laboratorio. Y bueno, se tiene la actividad grupal, que es del laboratorio. En conclusión, en base a lo explicado, se concluye que la reacción de combustión se define como una reacción entre un elemento compuesto y el oxígeno para formar productos determinados de combustión. Por lo general, se tiene en cuenta la combustión completa, donde produce dióxido de carbono agua, o la incompleta, monóxido de carbono y agua. La energía liberada en las reacciones de combustión se las conoce como calor de combustión. El poder calorífico depende de la fase del agua en los productos.
ya habíamos mencionado, que salga en condensado en los gases de combustión o en forma de vapor. El poder calorífico superior se define suponiendo que todos los elementos de la combustión son tomados a 0 grados Celsius y los productos son llevados también a 0 grados Celsius después de la combustión, por lo que el vapor del agua se encuentra totalmente condensado. El poder calorífico inferior considera que el vapor de agua contenido en los gases de combustión no condensa. Por lo tanto, no hay aporte adicional de calor por condensación del vapor de agua. Tienen una asignación para casa, que es el punto 6 en la página 19 de la guía de laboratorio y la bibliografía respectiva. Muy bien, jóvenes, eso sería respecto a este laboratorio y obviamente es el complemento del primer tema que se había visto de combustión. Entonces, en el caso de tener alguna duda, no duden pues en escribirme un correo. Eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias. Será hasta pronto.